Hay lugares en este planeta que tú y yo nunca llegaremos a ver con nuestros propios ojos. Incluso si algún día llegaras a ser el presidente de los Estados Unidos, aún así te costaría trabajo tener acceso a todos ellos. Lugares donde están estudiando tecnología experimental, tal vez incluso extraterrestre, planes de contingencia para reconstruir un mundo post-apocalíptico, islas con miles de las serpientes más venenosas del mundo y algunas de las últimas tribus no contactadas en la Tierra, donde el uso de fuerza letal está garantizado. Lo único que tú y yo tenemos en común es que tenemos mentes bastante curiosas y no hay nada que me dé más curiosidad que un lugar al que no me permiten ir. Así que pasé horas investigando algunos de los lugares más prohibidos de este planeta para que tú y yo pudiéramos aprender sobre ellos juntos. Lo que no esperaba es lo conectados que están muchos de ellos, y muchas de sus historias se remontan a una mujer y a un lugar de hace 69 años. Seamos un poco más maduros. El año es 1955, habían pasado 10 años desde Hiroshima y la Guerra Fría apenas comenzaba, pero esta no era una guerra de violencia, esta era una guerra de información. Quien logre ser más astuto y espiar mejor a su competencia, toma el control del mundo. Así que el gobierno de Estados Unidos encarga al oficial de la CIA, Richard Bissell, y a otros 3, el desarrollo ultrasecreto de la herramienta de espionaje definitiva, la Dama Dragón. Hoy en día, este avión, ahora conocido formalmente como el Lockheed U-2, no solo es el más icónico, sino también el avión con más años de servicio en el programa de aviones espía de Estados Unidos. Pero como sabe cualquier buen espía, si estás reuniendo información en secreto sobre tus enemigos, lo más probable es que ellos te estén haciendo lo mismo. Así que, si vas a construir la herramienta de espionaje perfecta, tienes que hacerlo donde nadie te vea y donde nadie te encuentre. Esto es exactamente lo que Richard Bissell y su equipo tenían en mente en 1955, durante su misión de reconocimiento sobre el suroeste de Estados Unidos. Casi de inmediato, bajo la Orden de Tierras Públicas 1662, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos retiró más de 38,000 acres de tierra del uso público. La CIA había encontrado el lugar perfecto para construir la herramienta de espionaje más sofisticada del mundo, y Kelly Johnson, el ingeniero jefe de la corporación Lockheed, fue encargado de construirla. A esta instalación ultrasecreta se le dio el nombre de Paradise Ranch en un esfuerzo por hacer que el lugar sonara lo más atractivo posible para los mejores ingenieros de Lockheed. Y durante 8 meses, Johnson y su equipo trabajaron únicamente al amparo de la noche, ensamblando de manera encubierta lo que se presentaba como un nuevo tipo de avión para la detección meteorológica. Hasta este punto, lo que me gustaría saber es si en ese momento tenían alguna idea de que este terreno que eligieron para construir su dragón seguiría estando envuelto en conspiraciones y leyendas urbanas. Todo esto, años después, desencadenaría una serie de eventos que llevaron a la humanidad a estar más cerca que nunca de la aniquilación total. Porque si aún no lo has adivinado, esta zona en el desierto estadounidense, a 200 kilómetros al noroeste de Las Vegas, que pudo haber comenzado con el apodo de Paradise Ranch, ahora es más comúnmente conocida como el Área 51. Desde su creación en 1955, esta instalación altamente clasificada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha estado durante mucho tiempo asociada con ovnis, encubrimientos gubernamentales, tecnología extraterrestre, viajes en el tiempo y por supuesto los propios extraterrestres. Pero ¿de dónde viene esta reputación? ¿Y qué es lo que realmente sucede hoy en el Área 51 que la convierte en uno de los lugares más fuertemente custodiados de Estados Unidos? Bueno, para responder a esa pregunta vamos a tener que retroceder una vez más. En los últimos 6 meses de 1947 hubo más de 300 reportes de avistamientos de ovnis en Estados Unidos, pero ninguno más famoso que el incidente de Roswell. Ahora, seas escéptico o creyente, hay una cosa en la que todos están de acuerdo. Ese verano, algo se estrelló en los campos del rancho Foster, justo a las afueras de Roswell, Nuevo México. La versión oficial de los hechos es la siguiente. El 14 de junio, mientras recorrían sus tierras, Mac Brazel y su hijo Vernon se toparon con algo que nunca habían visto antes. Era, en palabras de Brazel, una gran zona de escombros brillantes compuesta de tiras de hule, papel de aluminio, un papel bastante resistente y palos. Brazel decide dejar los restos tal como están, mientras se da un tiempo para pensar qué debería hacer.
El 4 de julio, unas semanas después de descubrir los escombros, mientras el resto del país celebra el Día de la Independencia, Brazel recoge tantos restos como puede y los pone en la parte trasera de su camioneta. El 7 de julio, 3 días después, hace el viaje de 2 horas hasta Roswell, Nuevo México, entregando lo que encontró al sheriff Wilcox, quien parecía estar tan confundido como él. La primera de muchas llamadas al gobierno se hace cuando el sheriff Wilcox llama al coronel Blanchard, el comandante del 509 grupo compuesto de la base aérea del ejército en Roswell. Si no sabes quiénes son estos tipos, necesito que recuerdes el nombre porque quiénes son y lo que hicieron vuelve a ser relevante más adelante en este video. De nuevo, el coronel Blanchard no puede identificar lo que Brazel ha encontrado en su rancho. Y una vez más, se hace una llamada siguiendo la cadena de mando tratando de encontrar a alguien que pueda tener algunas respuestas. Uno de los hombres enviados a investigar es el oficial de inteligencia Jesse Marcel, quien recoge toda la evidencia y hace la primera declaración pública desde el descubrimiento del accidente. El campo aéreo del ejército de Roswell captura un platillo volador en un rancho en Roswell. Una de las citas más famosas de este artículo fue que el oficial de inteligencia del 509 grupo de bombardeo en el campo aéreo del ejército de Roswell anunció al mediodía de hoy que el campo había entrado en posesión de un platillo volador. 2 años después de que se utilizara la primera bomba atómica como arma de guerra, la carrera armamentista nuclear entre las dos superpotencias mundiales estaba en pleno auge. De nuevo, un juego de información. La necesidad de aumentar los recursos militares y al mismo tiempo mantenerse un paso por delante del adversario. Maurice Ewing, un geofísico estadounidense que había realizado muchas investigaciones sobre los canales de sonido profundo en el océano, teorizó que existía un canal de sonido similar en la atmósfera superior, lo que lo llevó a la idea del proyecto Mogul. Una operación militar ultrasecreta cuyo objetivo principal era detectar las ondas sonoras generadas por la Unión Soviética se llevó a cabo entre 1947 y 1949 y consistía en colocar micrófonos especiales en globos meteorológicos de gran altitud que podían captar las ondas sonoras de una explosión nuclear. De punta a punta, estos globos medían más de 650 pies o aproximadamente el doble de la altura de la Estatua de la Libertad. Y hoy en día, ya que todos los documentos han sido desclasificados, ahora sabemos, si decides creerlo, que fue uno de los globos meteorológicos del proyecto Mogul el que se estrelló en el rancho de los Brazel. Pero en ese momento, como dice Roger Linus, desde la perspectiva de la Fuerza Aérea, era mejor que la gente pensara que había una nave espacial alienígena estrellada allá afuera que decir la verdad. Porque era más fácil admitir un platillo volador que el proyecto Mogul, y con eso comenzó toda la locura. El entusiasmo por los platillos voladores se extendió por todo el mundo. Lo que comenzó como una mentira conveniente se convirtió en la distracción perfecta para el gobierno de Estados Unidos, que ahora estaba profundamente involucrado en su programa de monitoreo nuclear. Pero después de un tiempo, la locura por los extraterrestres se calmó y todo volvió a la normalidad, al menos por el momento. En cualquier momento, al mirar un reloj de pulsera y mirar hacia la Tierra, sabíamos lo que había debajo de las nubes y eso nos ayudaba de alguna manera a decidir en qué debíamos enfocarnos. Ahora se cree ampliamente que la entrevista que Jesse Marcel dio en 1978 consolidó el legado y la leyenda que rodean al Área 51. El oficial de inteligencia del 509 que hizo la primera declaración pública sobre el incidente de Roswell 30 años antes, afirmando que el gobierno de Estados Unidos había recuperado un platillo volador. Avancemos en el tiempo y ahora está siendo entrevistado por Stanton Friedman, un físico nuclear profesional que se convirtió en investigador de ovnis. Su entrevista reaviva por completo la controversia en torno al incidente de Roswell cuando él reveló que todavía creía que los restos definitivamente no eran un globo meteorológico. Él declaró, y cito, «Sentías como si no tuvieras nada en las manos. No era más grueso que el papel aluminio de un paquete de cigarrillos, pero lo que me sorprendió es que ni siquiera podías doblarlo, ni siquiera podías abollarlo, incluso un mazo rebotaría en él. Sabía que nunca había visto algo así antes. No era nada de esta tierra, de eso estoy completamente seguro». Siendo oficial de inteligencia, estaba familiarizado con casi todos los materiales usados en aviones y en viajes aéreos. Esto no era nada parecido a eso. No pudo haber sido así. Esta entrevista no pudo haber llegado en un momento más perfecto, casi como si alguien lo hubiera planeado. Pero, qué sé yo. Solo soy un tipo con un mini micrófono. La primera película de Star Wars acababa de salir, convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos, y los extraterrestres definitivamente estaban de nuevo en el centro de la cultura pop. De repente, empezaron a circular rumores sobre visitas regulares de extraterrestres a la Tierra y naves espaciales estrelladas, y pronto, cualquier propiedad secreta del gobierno, desde sitios nucleares hasta lugares de ingeniería, era sospechosa de albergar extraterrestres muertos o prisioneros. Esto era más evidente en el Área 51, la instalación aeronáutica
aeronáutica de acceso restringido dentro del sitio de pruebas de Nevada, el supuesto lugar de descanso final de los extraterrestres y su nave espacial del incidente de Roswell en 1947. Ahora, si todo eso realmente está ocurriendo ahí abajo o no, no soy yo quien lo puede decir, pero lo más cerca que cualquiera de nosotros podrá llegar es a 25 millas de distancia, donde te encontrarás con letreros de prohibido el paso, a menudo con el recordatorio de que el uso de fuerza letal está autorizado. ¿Recuerdas hace unos minutos cuando hablamos sobre el grupo compuesto 509 y te dije que eran importantes para esta historia? Bueno, 2 años antes de que se les asignara a investigar el incidente de Roswell, el grupo compuesto 509 se convirtió en la primera unidad del ejército en la historia en desplegar armas nucleares. A las 8:15 am, en la mañana del 6 de agosto de 1945, por primera vez en la historia de la humanidad, se utilizó una bomba atómica como arma de guerra, cambiando para siempre nuestro panorama geopolítico. El acto resultó en el fin de la Segunda Guerra Mundial e introdujo al mundo en la era atómica. Con su demostración de fuerza en Japón, los soviéticos se dieron cuenta de que Estados Unidos había tomado la delantera con el desarrollo de la bomba atómica y se propusieron fabricar la suya propia. Esto fue lo que inició la carrera armamentista nuclear. Y en los 79 años desde que se usó la primera arma nuclear contra civiles, las 9 potencias nucleares Estados Unidos, Rusia, Francia, China, el Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte han creado 125,000 más. La bomba nuclear más poderosa jamás probada, que también creó la explosión más grande hecha por el hombre jamás registrada, fue 3.800 veces más poderosa que la que se usada en Hiroshima. La explosión pudo verse desde 1.000 kilómetros de distancia. Todo dentro de un radio de 55 kilómetros fue arrasado. Cualquier persona dentro de un radio de 100 kilómetros habría recibido quemaduras de tercer grado y edificios a más de 160 kilómetros de distancia resultaron dañados. Ahora, eso es solo una bomba, pero el asunto con la guerra nuclear hoy en día es que si vas a lanzar una, bien podrías lanzarlas todas, y si eso llegara a pasar, toda la vida en la Tierra se extinguiría. Si se liberara todo el arsenal nuclear del mundo, incluso la Estación Espacial Internacional sería destruida. Teóricamente, podrías sobrevivir en un búnker subterráneo al estilo Fallout, pero tomaría millones de años para que el mundo volviera a ser habitable y para que cualquier forma de vida reapareciera. No vale la pena. Ellos lo sabían en 1945, una vez que se usó la primera bomba. Que cuando llegue el día y la humanidad eventualmente se extinga, lo más probable es que sea a causa de las armas nucleares. Nadie sabía esto mejor que el equipo detrás del Proyecto Manhattan, el grupo de científicos que desarrolló la primera bomba atómica, pero protestó contra su uso contra personas. Poco después de que terminó la guerra, formaron el Boletín de Científicos Atómicos, una organización sin fines de lucro creada para informar al público sobre los peligros de una carrera armamentista nuclear y la destrucción que traería una guerra nuclear. Para realmente transmitir este mensaje, presentaron al mundo el reloj del juicio final, una advertencia sobre cuántos minutos metafóricos le quedaban a la humanidad antes de la medianoche. Cada año desde entonces ha sido reajustado por 18 expertos en diplomacia, políticas, historia militar y ciencia nuclear. En 1947, el año en que se presentó, el reloj se fijó a 7 minutos de la medianoche. La vez que ha estado más lejos fue a 17 minutos de la medianoche en 1991, después del colapso de la Unión Soviética y la firma del Tratado de Armas Estratégicas. En 2007, el boletín reconoció el cambio climático como una de las mayores amenazas para la humanidad y comenzó a tomarlo en cuenta al tomar sus decisiones. Hasta hace poco, lo más cerca que había estado era a 2 minutos de la medianoche. Una vez en 1953, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética aprobaron armas termonucleares. Y de nuevo en 2018, citando un colapso en el orden internacional de actores nucleares, así como la continua falta de acción ante el cambio climático. En 2020, el reloj se movió a 100 segundos para la medianoche y permaneció ahí hasta 2023, cuando se acercó aún más, a 90 segundos para la medianoche. Aunque no es una idea agradable, la posible eliminación de la raza humana es algo para lo que los líderes mundiales deben prepararse y de hecho ya se están preparando, porque el mejor caso dentro del peor escenario es que haya algunos sobrevivientes y que tengan las herramientas necesarias para reconstruir nuestro mundo. Pero si ese día llega, los sobrevivientes van a tener que dirigirse a uno de los lugares más remotos de la Tierra. Una isla que es tan fría que nadie tiene permitido nacer ahí y nadie tiene permitido morir ahí. Pero lo que mantienen detrás de una
una bóveda fuertemente asegurada podría algún día salvar a la humanidad de la extinción. Hoy en día, Svalbard, Noruega, es el asentamiento permanente más al norte del mundo, un lugar tan frío que, incluso durante el verano, el suelo nunca se descongela. Este es un problema tan serio que su cementerio dejó de aceptar nuevos cuerpos por temor a que todos los cuerpos congelados criogénicamente aún contengan rastros de la gripe española. Y de alguna manera todo eso, y el hecho de que la isla tenga guardias armados contra osos polares patrullando el pueblo, no es lo más interesante de todo. A 150 metros de profundidad dentro de las montañas de Svalbard hay un edificio altamente seguro conocido como la Bóveda del Fin del Mundo, la colección más grande del mundo de biodiversidad agrícola. La Bóveda del Fin del Mundo alberga más de 900.000 variedades de cultivos y 13.000 años de historia agrícola de todo el mundo. La comida que comemos, la ropa que usamos, la naturaleza que nos rodea y que limpia nuestra atmósfera, todo depende de las semillas. Y todas estas semillas se pueden encontrar en la Bóveda del Fin del Mundo. Quiero que pienses en algo. El Homo sapiens, como especie, solo ha existido en este planeta durante 300.000 años. Esos son solo 109 millones de días. En 109 millones de días aprendimos a comunicarnos entre nosotros, dividimos el átomo, llegamos a la luna, descubrimos más de lo que jamás imaginamos posible sobre el universo que nos rodea y mucho más. La raza humana recibe muchas críticas, pero personalmente creo que lo que hemos logrado en tan poco tiempo es bastante impresionante. Es una locura pensar que, si no fuera por un solo hombre, el mundo habría terminado el 27 de octubre de 1962. Ese fue el día en que la humanidad estuvo más cerca que nunca. Y espero que más cerca de lo que jamás estaremos, de una guerra nuclear total. Y todo comenzó con la Dragon Lady. A principios de octubre de 1962, un Lockheed U-2 tomó esta foto, que para ti y para mí probablemente no parece gran cosa. Pero para el gobierno de Estados Unidos, esto era evidencia concreta de que la Unión Soviética estaba colocando misiles nucleares ofensivos en Cuba a menos de 100 millas de Estados Unidos. Inmediatamente después de recibir esta foto, el presidente John F. Kennedy ordena una cuarentena de Cuba, lo que básicamente significa que vamos a rodear esa isla con barcos para evitar que se lleven más armas a Cuba y para presionar fuertemente a la URSS para que retire los misiles que ya estaban ahí. Mientras todo esto sucede, entra en escena el submarino B-59. Ahora, el gobierno de Estados Unidos no sabía esto, pero el submarino B-59 había perdido todas las formas de comunicación y el suministro eléctrico principal. Esto significaba que no podían comunicarse con ninguno de los barcos soviéticos o estadounidenses que los rodeaban. Necesito que entiendas cómo eran las condiciones en este barco. Habían perdido toda la iluminación a bordo, excepto por una luz de emergencia. El aire acondicionado estaba descompuesto y las temperaturas dentro habían subido a más de 60 grados Celsius, y además de eso, los niveles de CO2 eran tan altos que los oficiales a bordo caían como fichas de dominó y los barcos estadounidenses no podían comunicarse con ellos. Así que lo rodearon con 11 barcos navales y empezaron a lanzar cargas de profundidad. Estas son básicamente bombas submarinas que se usan para crear ondas de choque que doblan los cascos resistentes de los submarinos, obligándolos a salir a la superficie. Pero sin energía, los hombres a bordo del submarino no tenían idea de lo que realmente estaba pasando, y tenían todas las razones para creer que Estados Unidos estaba tratando de hundirlos y que la Tercera Guerra Mundial ya había comenzado. Otra información crucial que Estados Unidos no tenía era que a bordo del submarino B-59 había un torpedo nuclear de 10 kilotones que tenían permiso de lanzar sin autorización de Moscú. Era un sistema de autorización de 3 llaves y 2 de los 3 oficiales, incluido el capitán del submarino, estuvieron de acuerdo en lanzar. Y el capitán dijo la famosa frase: "Ahora los vamos a volar. Moriremos, pero los hundiremos a todos. No nos convertiremos en la vergüenza de la flota". El tercer y último oficial del que necesitaban aprobación antes de lanzar el arma nuclear, Vasily Arkhipov, se negó, convirtiéndolo en la única persona responsable de evitar la Tercera Guerra Mundial. Más de 60 años después, el mundo no ha olvidado lo cerca que estuvimos y la posibilidad muy real de que algún día la humanidad sea la causa de nuestra propia destrucción. Fuertemente inspirado por la Bóveda del Fin del Mundo, el Archivo Mundial Ártico fue creado en 2017 para preservar la cultura y el patrimonio humano para siempre, sin el riesgo de tecnología obsoleta, pérdida de datos o corrupción. La empresa detrás de esto dice que una gran cantidad de factores relacionados con el cambio tecnológico, las guerras y posibles desastres naturales hacen que sea extremadamente importante preservar los recuerdos digitales a largo plazo. El banco de memoria ofrece la oportunidad de transmitir información a las futuras generaciones para que quienes tengan conocimiento de su pasado puedan tener un presente y un futuro significativos.
Parte de la información preservada en la bóveda son las órdenes judiciales, decisiones y sentencias emitidas por el Poder Judicial del Estado de México. Investigación experimental sobre Big Data realizada por la Universidad de Hong Kong. Más de 30 años de observación de la Tierra, datos de la Agencia Espacial Europea, imágenes satelitales enfocadas en nuestra comprensión y exploración del planeta Tierra. El Museo de la Persona en Brasil presentó más de 187 entrevistas y 915 fotografías de los años 1988 a 1992 destinadas a representar las historias de vida de las personas en Brasil y su diversidad cultural. Manuscritos antiguos del Vaticano, una colección histórica global de fotografías, el avance científico del bosón de Higgs, la primera grabación realizada en los cilindros de Edison, el catálogo musical de Spike Jones, 25 años de historial de viajes de la agencia de viajes más grande de Europa Central, fútbol brasileño, las sagradas escrituras del hinduismo, la caída del muro de Berlín, la Divina Comedia, el Grito, manuscritos antiguos egipcios, el acta de independencia del Imperio Mexicano, Microsoft Office y Adobe Suite, y el archivo de salud de Noruega. Algún día, estos objetos podrían ser todo lo que quede de la humanidad, esperando durante miles o millones de años para arrojar luz sobre un pasado distante y olvidado. Pero mientras tanto, no puedes ir ahí.